Bien, ya estamos entonces. Estamos en el aire. Muy bien. Muy buenas tardes, mamitas presentes y las que faltan por unirse. El día de hoy tenemos el gran honor de tener una invitada, ¿verdad? Psicóloga, tanatóloga y demás. Carolina Franco. Yo la conozco personalmente desde hace algunos años. Ella me acompañó, ¿no? En los primeros momentos de dolor o de duelo en la pérdida física, ¿no? De mi hijo. Y el día de hoy, ¿verdad? Ella nos contará un poquito de, de también su vivencia, ¿no? Cómo ella ha transitado ese duelo por la pérdida física de su hermano y nos dará su punto de vista como psicóloga, tanatóloga, con la experiencia de algunos años, ¿no? En, en grupos de duelo y también de manera muy, muy personal, de manera individualizada, ¿no? Que prestaba hasta hace poco ese servicio y lo sigue prestando ya como profesionista de manera, ¿cómo decirlo? Eh, ya propia, pues ya no perteneciente a un grupo de psicólogos, ¿no? Por parte digamos, una empresa, ¿no? Que es donde trabajaba ella. Y pues nos relatará un poquito, ¿verdad? Le damos la bienvenida, nos relatará un poquito de cómo ella ha vivido su proceso de duelo, ¿verdad? Y, y cómo, cuál es su mirada, ¿verdad? Como especialista, tanatóloga, y cómo ha vivido, ¿no? Ella ese proceso. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Jessy. Pues un gusto estar aquí acompañándolos el día de hoy. Y bueno, como le comentaba a Jessy, el día de hoy vengo a presentarles el tema titulado Cuando un hermano muere, un duelo relegado y cómo ayudar a transitarlo. Si mal no recuerdo, creo que Jessy me había comentado, ella les compartió, pues efectivamente yo sufrí la pérdida de un hermano mío pues por diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces, les voy a compartir esta plática, pues sí, como tanatóloga, pero también con esta parte, pues ya un poquito más personal, ¿no? Un poquito más humana. Entonces, bueno, a rasgos generales vamos a empezar explicando qué es el duelo, ¿no? Me imagino yo que la mayoría de ustedes lo saben, pero por ahí creo que surgió la duda, entonces más o menos lo voy a retomar. Recordemos que el proceso de duelo es una reacción natural ante la pérdida de una persona, un objeto o algún evento significativo. El proceso de duelo incluye estos componentes físicos, componentes psicológicos y componentes sociales, cuya intensidad y duración es variable y es proporcional a la dimensión y al significado que tiene en cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de duelo, pues es algo que les puedo decir. Ustedes ya lo saben, es algo terrible emocionalmente, pero el proceso de duelo, a pesar de que sus características son muy generales, o sea, la mayoría de las personas venimos experimentando pues casi lo mismo, no deja de ser un proceso totalmente único y por lo tanto un proceso totalmente personal, totalmente individual. Entonces, teniendo en cuenta que cada duelo es diferente y hay muchos componentes que influyen en cómo lo vive cada quien, cuando estamos hablando del duelo por la muerte de un hermano, pues aquí también hay ciertos componentes muy característicos, que no son únicos como tal del duelo por la muerte de un hermano, pero sí como que son un poquito más notorios. Antes de empezar ya a abordar tal cual, ¿no? El tema del duelo por la muerte de un hermano, yo quisiera hacerles una pregunta. No sé si alguien guste apoyarme dándome su idea, se lo agradecería mucho. Yo les quisiera preguntar, ¿qué se les ocurrió cuando leyeron este título? Cuando un hermano muere, un duelo relegado, ¿qué se les ocurrió? Perdón, Caro, sugiero que quien quiera puede escribirlo en el chat, si no se anima a abrir el micrófono, pero la que quiera Ujú. también puede abrir el micrófono, decirlo y compartirlo con Caro. Así ella se apoya en eso. Sí,
De igual forma no hay problema, ¿eh? Si no se les ocurrió nada, Ahí la no pasa nada. Claudita, creo, perdón, la Claudita creo está levantando su manita. Abre tu micrófono nada más, Claudia. Ah, no. Ok, ok. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué se le titula así? Porque un duelo relegado cuando muere un hermano. Porque no sé si ustedes habrán leído en alguna ocasión, me imagino que sí. Cuando muere un hermano es muy común, inclusive muy probablemente lo vivieron en carne propia. Cuando muere un hermano es muy común que al doliente, o sea, al joven, al adulto que perdió a su hermano, casi que es lo primero que le dicen. Ay, tienes que ser fuerte por tus papás. ¿Cómo están tus papás? ¿Cómo están ellos? Tienes que cuidarlos. Tienes que ser la fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso parece que no, pero genera un peso muy grande en el doliente, porque si de por sí uno como doliente está viviendo su dolor, está asimilando toda esta situación tan horripilante, vamos a decirlo así, entonces cuando llegan personas y te adjudican esta carga que inconscientemente uno ya la trae, porque ya al ser un hijo que está sobreviviendo a la muerte de un hermano, ya inconscientemente y conscientemente también ya te sientes como que responsable en parte de tratar de hacer que mamá, que papá estén lo mejor posible. No me quiero adelantar a la charla, pero es parte de. Entonces, eso es algo que influye mucho. Perdón, estoy leyendo un comentario que dice aquí. He escuchado que ellos tienen doble pérdida, porque pierden al hermano y a la pérdida de sus padres como eran. Laura nos comparte eso. Sí, de alguna manera es verdad, pero yo creo que no es tanto que sea doble pérdida. Más bien recordemos que toda la pérdida, seamos hermanos, seamos papás, seamos hijos, seamos pareja, toda pérdida implica cambio, toda pérdida implica adaptarnos al vacío que nos dejó la muerte física de esa persona. Entonces, pero sí, en este caso, ¿qué pasa? Está la pérdida del hermano, la pérdida de la rutina familiar, cuando estamos hablando de que es a lo mejor tal vez un menor de edad o cuando viven todos en la misma casa, ¿no? Cambia la rutina, cambia la dinámica que tenía el hijo en la familia, porque a lo mejor el que falleció fue el hijo mayor, a lo mejor el que falleció fue el hijo menor, o el hijo del medio. Entonces, cada quien, parece que no, pero si observamos, cada quien tiene un rol diferente en la familia. Entonces, cuando falta alguien y ese alguien es un hermano, el que sobrevive muchas veces siente también esa carga de tratar de compensar esa falta ante los padres. Parece que no, pero sentimos esa responsabilidad, porque como hijos sentimos el dolor de los padres aunado al nuestro, y el de la familia, por supuesto, no, pero el de los padres es más latente, porque nos lo dice la familia, porque muchas veces nuestros padres nos lo mencionan, también porque muchas veces sin querer las personas comparan los dolores, comparan los duelos. Ay, es que el dolor de mamá es el más fuerte del mundo. No, es que es tu hermano, pero él era su hijo. Entonces, si bien es cierto, cada pérdida es diferente, cada parentesco va a generar un impacto diferente, también el comparar el dolor, pues es algo que de alguna manera puede perjudicar al doliente, ¿no? Es algo que no se recomienda hacer. Entonces, como hijos es algo muy común cuando perdemos a un hermano. Esto que les mencionaba, que nos sentimos responsables por el bienestar de nuestros padres, ya sea madre o padre, nos sentimos con la responsabilidad de hacer que se sientan mejor. Algo también que ocurre mucho cuando perdemos a un hermano es que además de que las otras personas nos dicen que tenemos que ser fuerte por ellos, de alguna manera como que ignorando nuestro duelo, es muy común que nosotros también nos sintamos hasta culpables por ser los hermanos que sobrevivieron en vez del hermano que falleció.
Eso también es algo muy común. Y eso es un fenómeno, creo que ya saben, generalizado, ¿no? Cuando fallece alguien que amamos, sentimos esta culpa del sobreviviente, sentimos la culpa por estar vivos. Pero cuando se trata de un hermano es también muy latente, porque de entrada, ustedes me comprenderán muy bien. Como mamás, pues me imagino que muchas veces, o la mayoría de ustedes jamás imaginaron perder a un hijo, porque ya sabemos que se considera algo antinatural. Entonces, cuando estamos hablando de un hermano, es algo similar, porque nunca te imaginas que va a fallecer tu hermano. Te imaginarás que va a fallecer tu abuelito, que va a fallecer tu abuela, que va a fallecer un tío, tus papás inclusive, pero tu hermano jamás se te ocurre. Y más cuando estamos hablando de edades muy tempranas. No se te ocurre, entonces cuando fallece un hermano, desde ahí ya puede haber mucha culpa. Porque fue él y no fui yo. Además, por supuesto, de que nos confronta con esta idea de mortandad, con esta idea de que, mira, si mi hermano falleció, que es pues más o menos de mi misma edad, pues yo también puedo fallecer. Entonces se generan muchas emociones y muchos pensamientos alrededor de esto, ¿no? Pero también puede haber muchas culpas, porque ya sabemos que en las relaciones de los hermanos suele haber muchas rivalidades, suele haber muchos discusiones, muchos enfrentamientos, muchos celos. Es parte de la misma dinámica entre hermanos. Entonces, si son dinámicas que estaban muy latentes o que en su momento no se pudieron resolver, también son cosas que pueden generar conflicto en un proceso de duelo e irles generando pues también culpa, ¿no? Que de igual forma les recuerdo que la culpa es algo inherente a todo proceso de duelo, simplemente que hay culpas o cómo vamos a sentir estas culpas, pues ya depende, por supuesto, del individuo y de la persona que está viviendo el duelo, ¿no? También como hermanos, es muy común que cuando fallece un hermano, valga la redundancia, que nuestro duelo también se sienta relegado. ¿En qué sentido? A veces el dolor de los padres es tan fuerte que, por supuesto, están tan sumidos en su dolor, están tan sumidos en su sentir, que muchas veces también descuidan a los otros hijos que quedamos aquí. Y no es que lo hagan deliberadamente, no es que lo hagan porque no nos amen o no les importemos, simplemente porque ya sabemos el dolor que están atravesando es fortísimo. Entonces, pues a lo mejor no saben cómo atendernos adecuadamente, pero es algo que muchas veces ocurre. Y como hijos, cuando estamos en este dolor, si bien es algo que comprendemos, o sea, sabemos que están viviendo su dolor, porque también nosotros estamos viviendo este dolor, pues también muchas veces es difícil. Y en muchas personas inclusive puede generar muchos pensamientos, y eso hablando de casos un poquito más extremos, pero que sucede, ¿eh? Puede generar también pensamientos en los hijos que sobreviven, tales como, mira, es que a lo mejor mamá o papá querían más a mi hermano que falleció. A lo mejor si yo fallezco, pues me van a querer igual que mi hermana que falleció. O sea, son pensamientos que se vienen a raíz del mismo dolor, por supuesto, ¿no? Pero que ya cuando uno lo va racionalizando, pues comprende que son cosas, pues que a lo mejor no tienen tanto sentido, pero cuando estamos con pleno dolor, pues son cosas que se nos ocurren. Entonces, para responder la pregunta que les hice hace un momento, pues más o menos por eso es que elegí llamarlo así, ¿no? Un duelo relegado, porque concretamente diciéndolo, pues es un duelo que si bien está ahí, suele pasar desapercibido porque la atención suele enfocarse en los dolientes principales. ¿Quiénes son los dolientes principales? Pues en este caso los papás, ¿no? O los abuelitos inclusive, si son los cuidadores. Pero y si lo vemos desde otra perspectiva, ¿cómo se pudiera a lo mejor observar esta situación? Porque en realidad los hermanos no son como que, no suelen ser más bien como que los personajes principales de nuestra vida. Más bien los hermanos como que vienen siendo esos personajes secundarios, ¿no? Porque nuestros personajes principales, ¿quiénes son? Ya sea nuestra pareja, ya sea nuestros papás o nuestros hijos. Entonces, por eso es que cuando fallece un hermano, pues suele ser un duelo al que no se le presta tanta atención. Pero, pues, por supuesto, hay que prestársele esta atención y mucho más cuando estamos hablando de las pérdidas
dentro de la familia cuando los hermanos son menores, o sea, cuando son pequeñitos. Porque, por supuesto, como les mencionaba al inicio de esta sesión, de esta charla, hay muchos elementos que influyen en cómo resentimos una pérdida, pero uno de esos elementos, por supuesto, que influye mucho es el tipo de muerte, la edad que tenía la persona que falleció y la edad que tenemos y la relación que teníamos con esta persona. Entonces, cuando estamos hablando de los niños que están conviviendo en el mismo entorno, en el mismo núcleo familiar y que fallece un hermano o una hermana, pues el impacto es muy grande, porque de entrada, pues aquí supongamos fallecen, pues los 3 hermanos viven dentro de la casa, los 3 hermanos son estudiantes y los 3 hermanos, dependen de los papás. Y fallece un hermano, ¿y qué ocurre? Invariablemente la dinámica familiar, al menos en un inicio, va a cambiar, porque falta alguien muy importante en la familia. Falta alguien muy importante en la familia, falta mi hermano, falta mi hermana. Entonces, ¿de qué forma esa dinámica va a cambiar? Pues ya depende de cada estructura familiar. Pero cuando estamos hablando de un adulto, a lo mejor cuando fallece mi hermano que ya está casado o mi hermana que vive en otra ciudad, sí, la pérdida va a impactar, pero no es el mismo impacto a que si es un hermano con el que yo vivo o una hermana que convivimos mucho. O sea, hay elementos que influyen, por supuesto. Entonces, cuando estamos hablando de un niño, la muerte de un hermano es una pérdida enorme. Y como les mencionaba hace un momento, aunque es natural que los padres se encuentren abrumados ante la pérdida, también es indispensable que los padres, a pesar de su dolor, se tomen el tiempo para prestarle atención a los hijos o a las hijas que quedan con vida. Se vale pedir ayuda si no podemos, a lo mejor con los quehaceres del hogar, si no podemos atender las necesidades escolares o escolares, se vale pedir ayuda, pero tratar de no ausentarnos tanto de nuestro dolor. Hay que sentir lo que estamos sintiendo, hay que permitirnos vivir nuestro duelo, pero también atender el duelo de ellos y, por supuesto, no minimizar el sentir de los hijos. Cuando estamos hablando de un adulto, como les mencionaba hace un momento, pues aquí ya es un poquito más, no quiero decir más llevadero, porque les repito, todos los duelos son diferentes, pero cuando estamos hablando de adultos que viven en diferentes casas, que ya cada uno tiene su vida, pues el impacto suele ser no tan profundo, mas no necesariamente menos doloroso, eso sí. Es común, como les decía hace un momento, que existan culpas. En todo proceso de duelo va a haber culpas, es algo natural. ¿Qué culpas van a haber? Pues depende de la relación que teníamos con nuestra hermana o con nuestro hermano. También es natural, como todo proceso de duelo, que haya angustia, que haya coraje, también es natural sentir frustración, es natural sentir impotencia, es natural sentir desesperanza. O sea, básicamente el duelo por la muerte de un hermano no hay mucha diferencia a cualquier otro duelo. Tal vez si acaso en la intensidad o en la duración del duelo como tal, pero igual tampoco es regla, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, cada duelo es diferente. Ahora bien, cuando estamos hablando de la muerte de un hermano, ya sabemos que toda muerte implica cambio. Toda muerte implica un impacto grandísimo en lo que es nuestra vida, en lo que es nuestro psiquismo. Es un impacto grandísimo. Pero cuando estamos hablando de la muerte de un hermano, hay ciertas particularidades. Una de esas particularidades es que en general nos plantea muchas cuestiones en el sentido de que cuando nosotros tenemos un hermano o hermana, al final de cuentas es una persona que en mayor o menor medida conoce nuestra historia. Es una persona con la que muy probablemente hemos vivido desde siempre, al igual que como con nuestros padres. Entonces, ¿qué pasa cuando muere un hermano? Sentimos que muere una parte de nosotros, sentimos que muere una parte de nuestra historia, sentimos que muere una parte eh, de nosotros, pero también una parte con la que nosotros tenemos esta dinámica, porque me imagino que ustedes han observado, este es un grupo de madres, si tienen otros hijos, me imagino que han observado que entre ellos tienen su dinámica.
Entonces, cuando fallece un hermano o hermana, ¿qué pasa? Esa parte de mí fallece, porque yo esa dinámica no la voy a tener con nadie más. Así como ustedes perdieron a un hijo, perdieron a una hija, podrán tener tal vez más hijos, pero esa dinámica, esa relación que tenían con su hija o con su hijo que falleció, no la van a tener con ninguno de los otros que quedan, porque cada relación es única. Entonces, cuando perdemos a un hermano, eso es algo que pasa mucho. Sentimos como que se va una parte de nuestra historia, una parte de estas vivencias tan personales y tan íntimas. Perdón, voy a tomarme un tiempo porque veo que hay comentarios aquí. Dice, Laura nos comenta, mi hijo dice que no solo perdió a su hermano, sino a su cómplice y mejor amigo. Mis 3 hijos son adolescentes y pues todos vivimos juntos. Es muy fuerte la ausencia. Sí, él dice que se arrepiente de haber discutido algunas veces y no haber sido más amable y cariñoso con su hermano. Por supuesto, esto que nos comparte Laura es más o menos lo que les estaba mencionando hace unos momentitos, que efectivamente cuando muere un hermano sentimos que se pierde esa parte de nosotros, esa conexión que no tenemos y probablemente, bueno, no probablemente, que ya no vamos a tener con nadie más, porque era una relación muy, muy única. Pero así como con esta hermana o este hermano que ya no está, no olvidemos a grandes rasgos y viendo el panorama completo, que todas las relaciones que nosotros tenemos también son únicas y especiales. Pero aquí nos estamos enfocando pues en la muerte del hermano. Caro, ¿Mande? disculpa que te interrumpa. Sí, no hay problema. Ajá, a mí me gustaría preguntarte, ¿verdad? Ujú. Continuando con lo que estás comentando, que es verdad, es así como también lo hemos vivido. Nos gustaría que nos compartieras un poquito más, ¿verdad? Sobre cómo lo viviste tú, ¿verdad? Como hermana, y si tu decisión de estudiar psicología, luego tanatología y diplomados en en todo lo que conlleva, ¿no? El acompañamiento de duelo, fue en relación o a raíz de, o fue que tú ya estabas estudiando psicología cuando pierdes a tu hermano, ¿verdad? ¿Y cómo es que tú lo viviste en sí, o sea, tu vivencia? Ujú. ¿Cómo fue, Caro? Ok. Bueno, miren, de entrada, eh, yo ya era psicóloga cuando mi hermano enfermó y mi hermano falleció, pero en realidad yo me volví tanatóloga por azares de la vida. O sea, yo nunca me imaginé que iba a terminar dando acompañamiento a personas en situación de duelo. No, nunca lo imaginé. Simplemente, ¿qué ocurrió? Mi hermano fue diagnosticado con cáncer en enero del 2014, cáncer en el mediastino, un cáncer ya en etapa 4, muy avanzado, muy, muy agresivo. Entonces, ¿qué pasa? Si hablamos, pues ya sabemos, ¿no? Ahí empezó lo que es el duelo anticipatorio. Yo en su momento no, pues no tenía ni idea, cierta noción por lo que veíamos en la carrera, pero como tal no estaba muy adentrada en lo que es esto de, pues de la muerte y todo este proceso que es, ¿no? Pero si nos enfocamos a desde cuando él enfermó y al diagnóstico y todo, pues sí fue algo muy difícil. A mí no se me olvida y cuando le explico a las personas esto, lo que es el duelo y las etapas así, es inevitable que yo lo recuerde porque, pues sí, me acuerdo cuando nos mencionaron que mi hermano tenía este cáncer, sentí como que caía en un hoyo negro, así como, ay, horrible, y luego esos pensamientos, no puede ser posible, esto es una pesadilla, esto no está pasando, debe de ser algún error. Entonces, todo ese año, porque mi hermano vivió un año con este diagnóstico hasta que al cabo de un año falleció. Entonces, fue una pesadilla. Todo el año de su enfermedad fue una pesadilla, estudió tras estudios, pues yo acompañando a mi mamá, entonces fue horrible. Y en este caso como hermana, pues es una situación muy difícil porque estás preocupado por tu hermano, pero también en mi caso preocupada por mi mamá, porque yo la veía a ella muy dolida, la veía a ella muy cansada, la veía muy desesperada, entonces es una impotencia muy fuerte. Eh, por supuesto preocupada por mi hermano, porque también veía su dolor, entonces es muy difícil. Ya cuando la muerte llegó,
¿qué es lo que ocurre? Cuando llegó la muerte era un conjunto de emociones entremezcladas. Había, por supuesto, pues me sentía culpable, claro que sí, me sentía culpable porque pues yo en su momento cuando él estaba enfermo era una persona muy dura, o sea, con los medicamentos, que cuidarle la alimentación, todo eso que nos dicen cuando las personas tienen cáncer, ¿no? Entonces yo era así como que muy dura para que no agravara y se mejorara. En mi misma negación, por supuesto, porque pues ya sabemos que empieza esto del proceso de la negación y aunque las señales estén muy evidentes, pues uno no lo quiere creer, ¿no? Entonces yo era muy dura en ese aspecto. Entonces cuando él falleció, pues la culpa me estaba carcomiendo, ¿no? O sea, debí ser más benévola con él, debí dejarlo que comiera todo lo que quería comer, cosas así. También, por supuesto, la culpa por estar viva, la culpa porque yo, pues, era la hermana mayor, entonces, pues, se supone que yo debía de cuidarlo. Entonces, ¿cómo es que él falleció? ¿Cómo es que yo estoy viva? Si él estaba más joven, si él tenía más vida, él tenía más gusto por vivir, ¿por qué él y no yo? Por supuesto, también al ver el dolor de mamá, pues sí era esta angustia también por decir, bueno, o sea, a lo mejor si yo me hubiera ido y mi hermano no hubiera fallecido, a lo mejor ella no estuviera sufriendo tanto, o sea, tantos pensamientos que se vienen, ¿no? Entonces, como hermana, sí fue una situación muy difícil porque al ver en este caso, a mamá, a mi papá también y a la familia tan dolida, muchas veces uno no sabe qué hacer, pero también encuentra de alguna manera la fortaleza por hacerlo. En este caso, por la responsabilidad que nos adjudican y que uno mismo siente de estar pendiente de ellos. Entonces, sí es algo que en lo personal también me ocurrió, que de alguna forma fui relegando mi dolor por estar pendiente de ellos, de que estuvieran mejor, tratando de alguna manera de cubrir ese vacío. Inclusive yo me descubría en algunas navidades dándole un regalo a mi mamá por los dos, o sea, por mí y por él. O sea, tratando de llenar eso que nadie va a poder llenar. Así mamá pudiera tener más hijos, nadie va a ocupar el lugar de mi hermano. Entonces, son cosas muy complejas, pero que se van trabajando. Eventualmente, pues ya empiezo a trabajar en la funeraria. Y como les digo, la vida me llevó ahí, ya fui conociendo más de lo que es el duelo. Y curiosamente, al brindar este apoyo a las personas en duelo, pues también uno, y como siempre creo que te comentaba, Jessy, uno va creciendo junto con las personas, uno va creciendo junto con los dolientes a quienes va acompañando. Entonces, al acompañarlos a ellos, sentía que yo también iba creciendo en mi duelo, iba aprendiendo y me iba, por supuesto, fortaleciendo. ¿De alguna manera te ayudó? ¿Sientes que te ayudó a estar ahí en este proceso de acompañamiento para los demás? ¿O en qué momento te diste cuenta, verdad, o desaparecen esa culpa, esos sentimientos, ¿no? Que son propios del duelo, ¿no? Vaya como tal. ¿En qué momento te diste cuenta? ¿En qué momento como tal? Honestamente no lo sé. Simplemente es algo que se fue dando. De pronto me di cuenta que ya no me sentía con esa carga, de pronto me di cuenta que ya podía recordar a mi hermano ya no con tanto dolor, de pronto me di cuenta que ya podía recordar a mi hermano más que lamentando su muerte, agradeciendo su vida, agradeciendo estos momentos y es algo que de pronto se fue dando. Sin embargo, yo sí creo que si bien no es algo que deliberadamente yo empecé a trabajar acompañando a personas en duelo, sí creo que es algo que el hecho de haber sufrido la pérdida por la muerte de mi hermano y bueno, de mi abuelita también, que era muy cercana, sí me ayudó a tener como que a lo mejor más comprensión, porque uno como persona puede tener mucha teoría, puede tener mucho conocimiento, pero hasta que no has vivido lo que es la muerte como tal, la muerte de un ser amado, ahí es cuando realmente te das cuenta lo que verdaderamente significa, lo que verdaderamente representa. Entonces, yo sí creo que eso fue una experiencia que me ha ayudado a ser más humana y a comprender, por supuesto, más el dolor de las personas. Sí, por supuesto. Bueno, hablando de tiempo,
te comentaba sobre el tiempo por la cuestión de que en psicología te hablan, ¿no? De ciertas etapas, ¿verdad? Que se transitan cuando uno atraviesa el duelo. Y esas etapas, y esto ya viene en relación a las preguntas que se hicieron antes, ¿no? Esas etapas, ¿tú consideras que hay un tiempo propio para ellas o simplemente depende de cada persona, de cada situación, de cómo el universo, el destino te está llevando, ¿no? A llegar a ese entendimiento al cual tú compartes que llegaste y que ahora mismo pues ni siquiera pudieras decir cómo es que lo lograste o cómo llegó o en qué momento, ¿no? Pero llegó. Entonces aquí las mamitas estamos como hablándolo mucho por cuestión de que, bueno, como mamá yo, ¿qué hago, verdad? Para acompañar a mi hijo, ¿en qué momento le pregunto cómo estás a un adolescente, por ejemplo? Y que este adolescente no se sienta agredido incluso, ¿no? Porque hablando del duelo relegado, ¿verdad? Si en su momento este hermano que está físicamente con nosotros dejó su duelo porque era más importante, entre comillas, mamá, porque el dolor de mamá es más fuerte, más grande, como tú lo comentabas al inicio, que es lo que la sociedad o el contexto, ¿no? Donde nos envolvemos nos dicen, ¿no? La misma familia. Tienes que estar bien por tu mamá, no llores porque tu mamá se va a sentir mal. Y entonces ahí te vas quedando como hermano, ¿verdad? En una situación que dices tú, ¿y yo cuándo? O sea, ¿y yo qué hago con mi dolor, verdad? Si yo también estoy sufriendo. Entonces, hablando de esas etapas, pudieras tú definir si hay un tiempo estipulado para ello, Sí, como y ujú, profesionista y como alguien que ha vivido, ¿no? Este proceso. claro, pues como doliente, pues ya creo que ya les respondí, pues es algo que no me di cuenta cómo ocurrió. Y como profesional les voy a repetir lo mismo. Es algo que pasa. Y yo sí soy muy enfática en esto y a todas las personas se los repito así muy fehacientemente. El proceso de duelo como tal es un proceso que no tiene tiempo, no tiene un tiempo estipulado. Y si bien es importante educarnos en lo que es el duelo, conocer estas etapas, pues para saber lo que estamos viviendo y lo que se nos va a presentar, también soy muy enfática en recordarles que a pesar de que es importante conocer estas etapas, es un arma de doble filo, porque muchas personas conocen estas etapas y luego están pensando, ay, mira, es que ya pasé esta etapa, mira, ya estoy en esta, ya tuve vivencias de esta, entonces, ¿ahora qué sigue? ¿O por qué me regresé? Entonces, suele generar mucha confusión en las personas. Por eso, si bien hay que educarnos en lo que son las etapas del duelo, no hay que como que clavarnos tanto en esas etapas como tal, porque recordemos que estas etapas del duelo no son lineales y ni siquiera significa que todas las personas las vamos a experimentar. Habrá personas que se brincarán una etapa o que sentirán otras cosas. Es algo natural. Recuerden, el proceso de duelo, a pesar de que es un proceso universal, no deja de ser un proceso individual. Cada quien lo va a vivir a su manera. Cada quien lo va a experimentar a su forma y a su tiempo. Y está bien. Entonces, como tal, no hay un tiempo estipulado. Habrá personas a las cuales el transitar su duelo, el transitar esas etapas, les pueda llevar 3 años. Habrá personas que les pueda llevar 5 años. Habrá personas que les pueda llevar 7 años, 10 años. Y es natural. Lo importante aquí es ir detectando poco a poco ciertas variaciones que se van presentando en nuestro duelo. Porque, ojo, muchas personas pudieran decir, ay, mira, es que yo estoy viviendo esas etapas del duelo, pero ya tengo 20 años en duelo y sigo sintiendo lo mismo que el primer día. Eso ya no es algo sano. O sea, hay que tener mucho conocimiento de nosotras mismas, hay que hacer mucha introspección para poder ir detectando estas ligeras variaciones que se van presentando. Que si a lo mejor antes yo me sentía mal los 7 días de la semana, las 24 horas del día, y de repente me doy cuenta que a lo mejor de los 7 días de la semana, uno no me sentí tan mal.
mira, pues hubo una ligera variación en mi sentir. O sea, son cosas que si aprendemos a conocernos y somos observadoras, iremos detectando. Pero bueno, ya me desvié un poquito de la pregunta. Siendo concreta, no hay un tiempo estipulado. Cada quien lo va a transitar de diferente forma y a su tiempo, y está bien. Muy bien, muchísimas gracias, Caro. Otra pregunta que hacen por ahí dice, ¿cómo acompaño yo como mamá a mi hija menor en este camino de dolor tras la pérdida física del hermano mayor? ¿Quién era su referente, su consejera, su amiga, su compañera, su todo, ¿no? En ese momento, ahora se siente muy sola y se dice constantemente que bueno, que ella es la que debería, que es lo que comentabas en un principio, que ella es la que debería de haber trascendido y no su hermana. Está muy, muy enojada por lo que sucedió. La mamá pregunta, ¿cómo le hago, verdad? Yo como mamá, ¿verdad? Para ayudarle a este hijo que me preocupa, ¿no? Porque, bueno, está en ese proceso continuo. Y está ese caso y está el caso contrario. En este caso, el hijo se está de alguna manera abriendo, ¿no? Y diciendo todo lo que siente, lo que piensa, pero está el caso en el que el hijo dice, todo está bien, estoy bien, no pasa nada, ¿verdad? No está sucediendo nada, pero que tú como mamá te das cuenta que sí está sucediendo y que sí está pasando algo, ¿ok? ¿Cómo le hago yo, verdad, como mamá? Para ayudar, ¿no? A este hijo. En el caso uno, que te digo que sí está admitiendo. En el caso dos, en el cual el hijo dice estar muy bien, pero obviamente no está bien. O sea, uno Ujú, como mamá se da cuenta, ¿verdad? Que serían dos preguntas en una. ujú. ¿Cómo poder ayudarlos? Claro, ¿cómo poder ayudarlos? De entrada, bueno, yo no sé cuál sea la dinámica ahí entre la familia, ¿no? Pero en este caso, como mamás, es muy importante tratar de continuar con la rutina. O sea, que la pérdida ocurrida impacte lo menos posible en la cuestión de estos cambios. Por ejemplo, si antes la mamá era la que hacía el desayuno y a raíz de la muerte ya no lo hace, bueno, hay que tratar de hacerlo. Aunque no tengamos ganas, hay que tratar de continuar con la rutina que había en la familia. También es importante, en este caso con el joven que constantemente se está culpando, que se siente muy angustiado, pues hay que tratar de darle ese espacio para que se exprese, para hablar con él. Y ojo, porque muchas veces cuando estamos también en duelo, pues, ay, qué difícil se torna, porque pues a mí también me duele su dolor y me duele mi dolor. Entonces, si no nos sentimos capaces de estar ahí para escuchar y para apoyar, pues se vale buscar ayuda externa, ya sea ayuda con un profesional, acercarnos a algún templo, si somos creyentes, o sea, se vale que pida ayuda, porque a final de cuentas, si se está expresando, pues de alguna manera es bueno. Siempre mientras estemos sacando algo, mientras estemos expresando algo, es mucho mejor que no sacarlo y que no expresarlo, como en el caso del otro joven que dice que pues que se siente muy bien, porque aquí pudiera ser que de entrada pudiera ser cierto, pudiera ser cierto que a lo mejor, por supuesto, le impactó la pérdida, pero a lo mejor no le impactó tanto como uno como mamá pudiera pensar que le impactó, porque eso ocurre. Pero también pudiera ser que está evadiendo su dolor o que está en negación, que no quiere reconocer su duelo, porque también ocurre. Entonces, sea cual sea la situación, sí es importante darles también su espacio. A final de cuentas, si no quieren hablar de ello, bueno, pues ni modo, no quieren hablar de ello, no los podemos obligar, pero también hay que ayudarlos a que de alguna manera saquen cualquier cosa que puedan estar sintiendo, tal vez motivarlos a hacer alguna actividad, no sé, algún deporte, inscribirlos a algún curso, que salgan con amigos, que hagan actividades con nosotros. Si no se sienten aptos para hablar o si no están expresando su duelo como nosotros creemos que deberían expresarlo, porque eso sí creo que es algo muy importante. Muchas veces nosotros nos hacemos una idea de cómo deberían estar las personas en duelo y si no están así o no lo están manifestando como nosotros creemos, muchas veces pensamos que está mal y a lo mejor tienen otra forma de vivirlo. No sé si me expliqué. Sí, También otra forma, perdón, sí. Adelante, que Caro. tenemos para apoyarlo, por supuesto, pues como les decía, tratando de estar ahí,
tratando de respetar su dolor, no, por supuesto, evitar estas frases trilladas que me imagino que ustedes ya saben cuáles son y que nos pueden molestar mucho. Entonces, hay que respetar su espacio, pero también hay que estar ahí. O sea, es como que una línea muy, ¿cómo les diré? Así como que muy difusa. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que hay que darle su espacio, pero también que sepan que estamos ahí eh, como pilar y al pie del cañón, ¿no? A pesar del dolor que podamos estar sintiendo. Y si no nos sentimos capaces de estar tan presentes como sentimos que deberíamos de estar, entonces, pues hay que pedir ayuda para que alguien esté ahí acompañándonos o acompañándolos también. Ok. Caro, ¿y nos podrías compartir en el caso tuyo personal, cómo es que tú lo viviste ya de manera directa? ¿Cómo te sentiste? O sea, ¿fuiste de las que se abrió y dijiste, me siento mal, lloro, o hago, o qué hiciste, vaya, ¿verdad? Para sentirte mejor y llegar al estado en el que nos estás comentando, que estuviste mejor cada día. Yo ahora que lo pienso, no me permití vivirlo como debí vivirlo. Como les decía hace un momento, yo me enfoqué mucho en mamá. Ah, es que mamá que esté mejor, es que estoy preocupada por mamá, que ella no esté sufriendo tanto. O sea, me doy cuenta que yo me enfoqué mucho en ella y descuidé mucho mi duelo. O sea, yo no trabajé mi duelo honestamente, sino que al cabo del tiempo, de los años, inclusive me atrevo a decir, es que me doy cuenta, y más trabajando precisamente acompañando a personas en duelo, me di cuenta que tal vez no había vivido mi duelo como lo debía haber trabajado en su momento, porque si bien por supuesto sí lloré, claro que lloré, mucho lloré, eh, no me permití sentir realmente, no me permití abrazar, lo que siempre les digo a las personas, no me permití abrazar el dolor. Lloraba y luego decía, no llores, o sea, trataba de hacer como que todo estaba bien cuando realmente pues las cosas no estaban bien. Entonces, eventualmente, como les digo, al cabo yo creo que un par de años, 2, 3 años, me llevó poco a poco ir reconociendo que que no lo había trabajado adecuadamente y reconociendo realmente lo que implicó para mí la muerte de mi hermano, ir resignificando todo lo que realmente él era y es para mí y pues para la familia. Ujú. Entonces, Qué edad tenías, Caro, cuando sucedió? sí, es que yo ya estaba un poquito más grande, yo tenía 27 años cuando él falleció. Ujú. Ok, 27 años. Bueno, y la edad pues también juega un papel, ¿no? Como ya lo mencionaste, importante Ujú. en el sentido de que cuando se es más chico, pues igual incluso puede ayudar o no, ¿verdad? A pasar más como, a que sea más llevadera, ¿no? Este proceso. Te Sí. preguntan por aquí, y ahorita enseguida de esta pregunta le doy el uso de la voz a nuestra querida Irene, que quiere hacerte una pregunta. Si podrías explicar, ¿verdad?, la etapa de la negación y como qué es lo que se niega. Ok. Lo que se niega de alguna manera es como que la misma situación que estamos viviendo, ¿no? Recordemos que las etapas del duelo, dependiendo del autor que ustedes busquen, a lo mejor van a encontrar esos términos con alguna otra palabra tal vez, pero a rasgos generales, las etapas del duelo, ¿cuáles son? La etapa de la negación, la etapa de la ira o de la culpa, la etapa de la negociación, de la depresión y de la aceptación. Entonces, cuando estamos hablando de la etapa de la negación, suele ser la etapa primera, o sea, lo primero que se nos presenta, ¿no? La primera etapa. ¿Por qué? Porque cuando nos enteramos de la muerte o del diagnóstico, ¿qué ocurre? Casi siempre como por automático, ¿qué es lo que pasa? No puede estar pasando esto, ¿no? Eso es una pesadilla, eso es un sueño y en cualquier momento voy a despertar. Ocurre tal vez que nos dormimos en la noche, en la mañana que despertamos, ¡pum!, nos llega otra vez la realidad de la muerte o del diagnóstico. Entonces, eso es la negación como tal. Cuando de alguna manera sabemos conscientemente lo que está ocurriendo, pero a nivel inconsciente nos cuesta trabajo asimilarlo y es parte del mismo shock que genera la noticia, pues. Y recordemos que este impacto que genera y este shock no es algo del momento. Esta negación puede durar días, semanas o inclusive meses.
Un ejemplo muy común que ocurre al cabo del tiempo es que a lo mejor vamos en la calle y vemos a alguien muy parecido a la persona que falleció. Y ay, o sea, decimos, ay, mira, ahí va. Y de repente nos damos cuenta que no. Pues si ella no está, ella falleció. Entonces, es parte de esta misma negación, porque a nivel consciente sabemos que la muerte ocurrió, pero a nivel inconsciente no es tan sencillo simplemente como saberlo. A nivel inconsciente lleva más tiempo, es todo un proceso, entonces son cosas que ocurren naturales en todo proceso de duelo. Y soy muy enfática en decirles que son naturales, porque hay personas que dentro de esta misma negación pudieran presentar alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas. Entonces, muchas de ellas también pueden ser naturales a raíz de esta misma negación que se va presentando. Ok. Adelante, Irene. Vamos a continuar con la compañera, te va a hacer una pregunta. Adelante. Carolina, lo primero, gracias por estar acá. Segundo, hago la pregunta porque un poco extensa, quizás hasta un poco enredada, pero mira, lo que pasa es seguramente tú ya sabes en el contexto en que nosotras estamos como mamita, que estamos en el viaje a la luz, donde nosotros lo que hacemos es volcarnos a la parte espiritual e ir en busca de una comunicación permanente con nuestros hijos, inclusive seguir generando historias con ellos, ¿cierto? Sin embargo, nuestros otros hijos, en la mayoría de los casos, es todo al revés. Ellos como que evaden la parte espiritual, es como, no sé, se volcan más a una tendencia de negación, inclusive no creen en Dios, se cuestionan eso. Eso sucede mucho con los adolescentes principalmente. Yo quería que tú nos comentes un poco cuál es la tendencia de ellos, si es así, como yo lo veo, y lo otro, cómo poder, cuando se da estas situaciones, respetarlos mucho en su grado de evolución o de comprensión, dejarlos que simplemente sientan como deben hacerlo o tratar de involucrarnos. Tú decías un poco escucharlos, ¿cierto? Pero también a lo mejor ser ejemplo de vida, estar más con ellos, abocarse más a ellos y que no sientan que uno está solo para el hijo, que no está físicamente. Entonces, si te das cuenta, son varias preguntas, pero principalmente es la tendencia y cómo poder avanzar de la mano con ellos. Gracias. Ok, de nada. Gracias por la pregunta. En realidad la tendencia, como todo, ya depende totalmente de la persona, pero sí es muy común, no solamente en los adolescentes, también en los adultos. Es muy común este coraje o esta ira hacia esta figura de Dios o este ser superior, como lo quieran llamar, ¿no? Inclusive en lo personal, yo les voy a compartir. Yo durante muchos años yo tuve aborrecido a Dios, o sea, yo no quería saber de Dios porque no me ayudó, porque no ayudó a mi hermano. Me llevó mucho tiempo entender que realmente, pues, quién era él y quién soy yo. O sea, quién soy yo para no perder a un familiar y quién era mi hermano para no fallecer. Porque al final de cuentas, todos los que nacemos en algún momento vamos a morir. Pero a lo que voy, yo también sentí este coraje con Dios. Yo también sentí este coraje con la vida. Sentí este coraje con la gente que veía en la calle porque todos se veían bien a gusto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de los adolescentes, ellos también sienten mucho coraje. ¿Hacia quién? Pues ya dependerá de cada quien, pero es muy común que sientan este coraje hacia Dios. Entonces, algo que ocurre mucho que yo veo en los padres es precisamente esta preocupación, es que mira, mi hija o mi hijo, pues no quieren saber de Dios, tienen mucho coraje hacia Dios. Pero yo les digo siempre, déjenlos, respétenlos. Ya llegará el momento en que ellos trabajen su dolor y comprendan la situación como es. Porque al final de cuentas, la espiritualidad es algo muy relativo. Es muy relativo. Entonces, por ejemplo, yo les voy a compartir personalmente. Yo ya no he vuelto a la iglesia y ya no tanto por la pérdida de mi hermano, sino porque, pues yo sí soy espiritual, sí creo en Dios, pero no soy muy unida a las iglesias, ¿no? Entonces,
cada quien va a seguir su camino. Cada quien va a seguir su camino. Lo importante es enfocarnos más bien en que trabajen o en trabajar todos más bien el duelo adecuadamente, trabajar las emociones y a raíz de eso, pues ya cada quien va a seguir su camino. En este caso, tú como mamá estás preocupada porque sienten este coraje hacia este ser superior, pues yo creo que sí hay que respetarlos, porque si tratamos de presionarlos a que vayan a algún templo, a que no sientan este coraje, muy probablemente va a resultar contraproducente. Entonces, hay que respetarlos, darles su tiempo y tal vez si queremos motivarlos, pues ahí sí que tratar de dar el ejemplo, porque es algo que sí ocurre mucho, que a pesar de que los adolescentes a lo mejor no quieran saber de Dios o no quieran volver a la iglesia, viendo los padres, viendo el ejemplo que están observando, pues ellos también muchas veces retoman estas costumbres. Todo recae, yo creo, en el duelo como tal. Cuando uno ya trabaja el duelo, ya llega a esta aceptación, ya ve las cosas de otra manera a como las veía cuando está dentro del proceso. Entonces, esto que está ocurriendo con tu hijo, yo creo que pudiera ser parte del duelo y más bien sería cuestión de darle tiempo y tratar de, pues, de dar el ejemplo y tratar de motivarlo sin presionarlo. Podemos invitarlo, podemos platicarle de lo que estamos viviendo, claro que sí, pero de eso a obligarlo o presionarlo, yo creo que no sería lo conveniente. En No sé cuanto si respondí a la la pregunta. terapia, perdón, Ujú. antes de que, porque estamos sobre el tiempo ya. En cuanto a la terapia, eh, si ellos dicen no, y tú hablas de que pues debemos respetar, ¿no?, lo que ellos quieren, y darles el tiempo, su espacio. Si ellos no quieren tomar terapia y tú hablaste de que hay un momento en el que ellos sería conveniente tomaran terapia. Y si no quieren, también tenemos que respetar eso. Son Ahí preguntas sí. que están haciendo, ¿no? Y Ujú. yo es como que las voy uniendo. No, no, sí, claro, y qué bueno que preguntas, pues para quedarnos con las menos dudas posibles, ¿no? Yo creo que aquí sí es muy delicado, porque cuando un adolescente no quiere ir a terapia y nosotros como padres, ya independientemente, no solamente hablando del duelo, hablando de las diferentes problemáticas que se puedan presentar, si nosotros detectamos que ya es necesario una intervención por parte de un profesional, ahí sí que hay que, si son menores de edad, pues casi casi obligarlos a que reciban esta ayuda. Como toda terapia, hablando ya de la psicología como tal, si bien es cierto, es necesario que la persona que recibe la ayuda quiera recibir ayuda, si es un menor, lo puede llevar y ya eventualmente el terapeuta irá haciendo su labor, pues para que él o ella se vayan abriendo en la terapia y por supuesto en sus emociones. Eh, yo creo que sí sería importante a lo mejor mencionarles cuáles serían como que las señales de alarma, ¿no? En los adolescentes o en los niños. Cuando estamos hablando de los niños, una señal de alarma a lo mejor de que necesitan un apoyo es que se vuelvan muy agresivos con otras personas o consigo mismos, o sea, que se autolesionen, que dejen de comer o por el contrario, que coman en exceso, que estén subiendo mucho de peso. Eso también pudiera ser un foco rojo. Que haya a lo mejor un bajo rendimiento académico, también pudiera ser un foco rojo. Otro foco rojo pudiera ser el que no puedan dormir, que tengan insomnio o que empiecen a tener pesadillas. Ya hablando de los adolescentes, tal vez el que empezaran a consumir algunas sustancias, agregado a lo que ya agregué de los niños, aunado a eso, pues que empezaran a consumir algún tipo de sustancias, tales como alcohol o drogas ilegales. Esas son señales de alarma. Entonces, si detectamos algo de eso, pues que transcurra en el tiempo, ¿no? Porque inicialmente, seas niño, adolescente o adulto, es natural perder el apetito o es natural, por el contrario, que nos dé por estar comiendo, es natural tener pesadillas, es natural no dormir, es natural. Pero si ya pasado un lapso de tiempo, tal vez 6, 7 meses, y es algo muy latente y es algo que no se va, entonces sí sería necesario canalizarlo con un profesional. Gracias, Caro. Lorena, te doy el uso de la voz. Caro, ¿cómo estás? Hola. Te voy a hacer una pregunta que creo que va a ser medio representativa de muchas de las madres que están acá.
en este grupo, porque como dijo Irene, este es un grupo que nosotras nos reunimos por la pérdida física de nuestro ser amado, en este caso los hijos, bueno, en el caso mío no es un hijo, es un nieto, pero nos reunimos en un marco de una posibilidad de contacto con su alma, es decir, nosotros tenemos eso como prioritario, ¿no? Entonces, pensando en los hermanos, en los primos hermanos, en el caso de mi caso personal, está el hermano de mi nieto y están los primos hermanos que son casi hermanos y que son chiquitos, son todos niños, no son adolescentes. Valen tenía 10 años cuando se fue y era el mayor. Em, entonces, mi pregunta en este marco es, ¿cómo se hace desde tu punto de vista profesional cuando hay una mamá o un papá o una abuela que tiene una idea de que el alma muere, que es eterna y que hacemos contacto con esos seres y, y tenemos emociones positivas y reencuentros y un montón de cosas bellísimas? eh, y ese niño o adolescente que se lo lleva a una terapia con un psicólogo, un tanatólogo, que no tiene en cuenta eso. ¿Me entendés lo que te digo? Que no Ujú, tiene eso como una realidad. Es más, que no la cree, porque hay muchas de estas circunstancias. Y que, lo he escuchado, se pone en contradicción con el discurso de la familia. ¿No? ujú, Bueno, tu hermano murió, hay que cerrar, hay que procesar, hay que cerrar, y por el otro lado estamos diciendo, no, pero no, ¿por qué vamos a cerrar si nosotros seguimos estando en contacto desde otra perspectiva, nuestro cuerpo físico y etcétera? Yo creo que vos lo entendés, ¿no? ujú. Porque la conoces a Jessie, bueno, y conoces un poco la historia de este grupo, como para que nos des un poco ese panorama, ¿no? Porque a veces tenemos esas contradicciones con algún tipo de terapia ocasional, que alguna cuenta, que le pasa al otro hijo, ¿no? Al que quedó acá. Bueno, Ujú, y a su vez, porque en el grupo también hay preguntas y sé que, porque las conozco a las madres y sé que sé qué es lo que están preguntando, hay hijos que dicen, bueno, listo, tu hija se fue, chau, ya no está. Como diciéndole, vos hablás con tu hija, pero yo no, porque no la veo. ujú, No sé claro. si fue, creo que no entendés. Sí, sí. A ver, para que nos des Eh, tu visión profesional. Dale. sí, en este caso, a ver si me quedó claro. La pregunta es, ¿qué hacer cuando el profesional de la salud está en contradicción con lo que ustedes como familia hacen? Pero Sí, bueno, yo más bien la pregunta que yo hago es, o más bien, la respuesta que les voy a dar es la siguiente. Yo creo que más importante que lo que diga el profesional o lo que hacemos nosotros como familia es la perspectiva, en este caso del hijo, ¿no? O de la persona que va a terapia. Porque si bien es cierto, bueno, yo como tanatóloga, como profesional, pues yo respeto mucho las creencias de cada quien, ¿no? O sea, si a mí me dicen, pues yo hago esto, pues adelante, o sea, no le hace daño a nadie, o sea, no tiene nada de malo. Pero si habrá profesionales que se metan en eso y les digan, no, 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 eso no ocurre, eso no es posible, o sea, cuando alguien fallece, muere y hasta ahí queda. Entonces, yo creo que lo importante aquí es atender qué es lo que piensa en este caso el menor o la persona que va a terapia. Porque si la persona que va a terapia dice, no, ¿sabes qué? Es que yo sí creo, o sea, yo tengo contacto con mi ser querido, yo realmente creo que ella o él trascendieron y que puedo comunicarme. Ah, bueno, pues si eso crees, adelante, es muy respetable. Si el profesional no está acorde con lo que tú piensas, entonces lo recomendable sería buscar a otro profesional. Ahora bien, si el adolescente o el hijo dice, no, ¿sabes qué? Es que mira, yo en mi criterio respeto lo que tú haces, pero yo no predico con lo que haces, yo me voy más bien hacia lo que me está diciendo el profesional, entonces, pues adelante, yo creo que más que nada se trata de respeto, porque recuerden, cada quien tiene su manera de ver las cosas y al final de cuentas, como siempre decimos en el acompañamiento en duelo, mientras no le hagamos daño a nadie o no nos lastime a nosotros, realmente quién puede decir que está bien o que está mal. No sé si respondí tal vez su duda. sí, sí, Caro, creo que sí. No sé si alguna de las madres quiere aportar algo más con los ejemplos de lo que les pasa, ¿no? Tal vez.
De hecho, ya estamos, ¿no? Cerrando por el tiempo, cuidándolo. Pero si hay alguna mamita por ahí que le haya quedado alguna duda o que haya surgido alguna, ¿no? Durante la charla, es el momento de hacer la pregunta. Que aprovechemos a la Carito que aquí está todavía. Y aprovecho el break para que haya una segunda vez. Pues ya ves que por el tiempo, pues no podemos tampoco extendernos mucho, pero igual después de esta charla pudieran surgir otras preguntas más, ¿verdad? Y pudiéramos, no sé, llegar a una nueva reunión. Aprovecho para sugerirlo. Sí, claro que sí. Como les mencionaba al inicio, yo estoy muy agradecida. En verdad, yo siempre agradezco mucho, pues, estos espacios, ¿no? La oportunidad de compartir, de aprender también. Entonces, cuando gusten, claro que sí. Muchas gracias. Y hablando del respeto, ¿no? Me pareció muy buena como para cerrar, ¿no? El hecho de que también nosotros, ¿verdad? Volteemos a ver a ese hijo, esa hija, qué es lo que piensa y qué es lo que cree, y aún no sea lo mismo que nosotros creemos, por ejemplo, o creamos, eh, apoyarlo, ¿no? En el sentido de que, ok, te respeto, tu creencia es esa, aunque siendo tu hijo no sea la misma que la tuya, ¿verdad? Yo creo que respetarlo conlleva también a que evolucione en su proceso de duelo, que se está dando cuenta, ¿no? Que la mamá se está preocupando, ¿verdad? Y si a ese hijo, es lo que yo pienso, ¿no? No sé si alguien pueda estar en diferir. Ya me perdí. Bueno, aunque ese hijo aún no esté de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Respetarlo, simplemente respetar. Y si no le gusta, por ejemplo, lo que nosotros hacemos de entrada, de momento, porque quizás yo pienso y siento que en un futuro le va a gustar, siento yo, ¿no? Por algo son nuestros hijos, y no es casualidad. Le va a gustar en algún momento, pero si en ese momento no le gusta, no quiere, se resiste, bueno, pues nosotros estar pacientes, pendientes de que cuando llegue su momento, ¿verdad? Pues estar ahí. Y si no llega, pues bueno, también, porque somos sus mamás, ¿no? Y siempre estar, sobre todo, en el proceso del respeto, que me gustó, yo creo, como para finalizar, respetando sus ideales también, que aunque sea menor de edad, los tiene ya y va creando, ¿verdad? Los va transformando conforme va evolucionando también como ser humano, como ser terrenal y como ser espiritual también, al momento de ver a su mamita que está muy bien y que comenta sus reencuentros con ese hermano que ha trascendido, siento que en algún momento va a querer, ¿no? El que le comparta. Por ahora no quiere, normal, respetemos, pero bueno, siento que a todas las mamás les digo, las que están ahorita presentes, que en algún momento van a querer y van a llegar a ese salto que la Carito dio, ¿verdad? Y que también nuestros hijos lo van a dar, los que todavía no han llegado, ¿no? A ese entendimiento y a esa aceptación. Ya para finalizar, Caro, no sé si quieras dejarnos algún mensaje, algo que quieras compartir para cerrar, y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y por estar en este momento con nosotros. Claro, no, pues de nuevo, gracias a ustedes. Y sí quiero retomar eso que dices del respeto, Jessy, porque sí hay que respetar también lo que ellos creen, ¿eh? Porque nosotros a veces sentimos que por ser los adultos o por ser los papás sabemos todo y lo que es mejor para ellos, y no necesariamente. A lo mejor ellos en algún momento quieren acercarse a esto, a lo mejor nunca quieren hacerlo y se vale. Yo creo que aquí lo importante es que al final de cuentas todos, como lo vayan a trabajar, pero trabajen adecuadamente esta pérdida para que lleguen a una plena aceptación y que lleguen a un momento en el cual, más que, lo mencionaba hace un momento, más que lamentar la muerte, aprendan a agradecer la vida, a agradecer los momentos que pasamos con nuestro ser querido.
independientemente de si queremos continuar con ese contacto o no, más bien trabajar el dolor y crecer a partir de él. Entonces, sí quisiera nada más rapidito hacer un hincapié cuando estamos acompañando a niños o cuando tenemos familiares de niños y les estamos compartiendo estas experiencias que nosotros tenemos con las personas que físicamente ya no están. Ojo, también si son menores, recuerden que los niños tienen un pensamiento mágico y a alguno de ellos pudiera generarles conflicto el estar también escuchando ciertas vivencias que tenemos nosotros. ¿En qué sentido pudiera confundirlos? En que no asimilaran realmente la realidad de la muerte física. Recuerden, los niños tienen pensamiento mágico. Si le decimos, yo hablé con tu hermano, ellos creen que literalmente hablamos físicamente con ellos. Entonces, nada más ahí sí les menciono, hay que tener un poquito de cuidado de qué compartimos con los niños cuando son menores. Ok, pues entonces no sé si alguien más, ya con esto nos vamos. ¿Alguien más quiere aportar? Irene, Lorena, no sé, para finalizar. No, yo agradecerte, Carolina, la verdad que es muy agradable, muy lindo que te compartas a vos también como persona con una vida y con algo que te ha pasado. Creo que eso es muy lindo. Y que bueno, que te hayas dedicado a esto también un poco, ¿no? Que hayas abordado esa perspectiva desde la profesión, desde la vivencia, que yo creo que es lo más genuino que tienen las personas, ¿no? Cuando hacen de su vida, pasan muchas cosas que pasan profesionalmente por la vida propia. Siempre me gusta mucho. Y te agradecemos y sí, me encantaría que, como dijo Jessy, que volviéramos a charlar porque seguramente va a haber un montón de cosas que van a surgir, preguntas que van a surgir, y bueno, como esto es un grupo, después las preguntas vuelven al grupo y hablamos en los grupos, así que si vos te ofreces, te bienvenimos otra vez, ¿eh? Una próxima vez. Dale, gracias. Claro que sí, con mucho gusto y de nuevo, en verdad, muy agradecida por la invitación. Y cuando gusten, aquí andaremos. Esperemos. ¿Nos vamos? Adiós, buenas noches, gracias, Caro. Gracias, bye. ¿Ya? Hola, Marlene.